Bienvenidos a nuestro podcast Hablando con José. Aquí quien te habla es José Alicea. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en otro episodio más, donde vamos a estar continuando nuestra discusión sobre el tema que creo que es bien importante y sumamente sensible, que es el suicidio. Para aquellos que nos están escuchando o nos están viendo, nos están asistiendo de cualquier parte del mundo de nuestras plataformas digitales, voy a recapitular lo que nosotros hablamos en el primer episodio. Esto es una serie de 2 partes. En el primer episodio nos enfocamos en comprender lo que es el suicidio, profundizamos en las estadísticas, las causas, factores de riesgo y el impacto de los eventos de nuestra vida y las emociones en los pensamientos y comportamientos suicidas. A medida que vayamos avanzando en este episodio, nuestro enfoque, usted va a ver que va a se centrar más en la prevención, en la intervención y el apoyo. Vamos a explorar varias estrategias para ayudar a reducir el riesgo del suicidio y proporcionarles los recursos para ayudar o para ayudarnos también a nosotros, a aquellos que pueden estar luchando con pensamientos suicidas. Además, vamos a discutir cómo las familias se pueden envolver, cómo los amigos también nos podemos envolver y cómo las comunidades nos podemos envolver para ofrecer ese apoyo que las personas en riesgo necesitan, y de esta manera vamos a desempeñar un papel importante y vital, que es en salvar vidas. Ese es el foco de nuestra serie. Salvar vidas, concientizar y salvar vidas. Te invito, únase a nosotros mientras navegamos este tema crucial y aprendemos cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un ambiente más empático, comprensivo y solidario para aquellos que puedan estar experimentando ideación suicida o que hayan sido afectados por el suicidio directa o indirectamente. Entonces, vamos rápido a nuestro primer punto, que es la prevención del suicidio. Reducir el estigma en torno a la salud mental y el suicidio. Uno de los aspectos más críticos de la prevención del suicidio es que reduzcamos el estigma en torno a la salud mental y el suicidio. ¿Qué es el estigma? Es el tabú, aquellos que todavía nosotros abordamos en el primer episodio, donde nos dicen, ¿verdad?, que si tú tienes un problema mental, eres de mente débil, etc. Es un estigma, por poner un ejemplo. ¿Y qué puede ocurrir cuando si dejamos realmente que este estigma sea el que tome el control de todo esto? El estigma puede impedir que las personas busquen ayuda, discutan sus sentimientos o compartan sus experiencias con otros, lo que puede contribuir a sentimientos de aislamiento y desesperación, y eso aumenta el riesgo al suicidio. Fomentar conversaciones abiertas y honestas sobre la salud mental y el suicidio puede ayudar a romper barreras y crear un ambiente de apoyo en las personas que hacen que se sientan más cómodos buscando ayuda y hablando sobre las luchas. Yo creo que esto es un punto bien importante. Cuando digo fomentar conversaciones abiertas, así a través de este foro, a través de nuestras plataformas sociales, o si estás con alguna persona cerca, que podamos hacerlo sentir cómodo, y vamos a abordar un poquito más sobre ese asunto. Entonces, otro de los puntos que quiero tocar es el papel de la atención de la salud mental en la prevención del suicidio. O sea, que la persona tenga los recursos accesibles. Por ejemplo, alguna línea de crisis, como hablamos en el episodio pasado, llamando al 988. Cosas tan simples como esas, pero créanme, es difícil buscar ayuda. Es muy difícil cuando buscar ayuda. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los veteranos
Yo vi un video en Facebook que era un veterano que estaba buscando ayuda de salud mental y después de tanto tiempo consiguió ese recurso. Infelizmente, el doctor de él se fue de la práctica y tuvo que, le apuntaron a otra persona para ser su consejero. Este simple cambio en todo eso puede llevar a la persona también a no sentirse bien, porque después de tanto tiempo que tú estás conversando con una persona, tú te sientes cómodo, decirte abrir. Entonces, volver a empezar es como que, mano, de verdad, no sé qué voy a hacer. A mí me ha pasado. Yo me he sentido, yo he estado en terapias y le puedo decir que no me he sentido cómodo y he cambiado. ¿Por qué? Porque no fomentan, no son empáticos y es bien difícil. Aunque son profesionales de salud y tal vez ellos en ningún momento han pasado por alguna experiencia, pero les enseñan técnicas que pues nos pueden ayudar. Así que no se dejen, no dejen de buscar ayuda por eso. ¿Está bien, mi gente? Entonces, el acceso a una atención adecuada de salud mental es esencial para la prevención del suicidio, como dijimos, ya que puede ayudar a identificar y tratar las condiciones de salud mental que pueden contribuir a los pensamientos y comportamientos suicidas. Ya nosotros hablamos sobre diferentes condiciones que son tratables, como la depresión, la ansiedad, el síndrome postraumático o post-traumatic stress syndrome. Esas cosas, si se pueden lograr identificar, podemos tener una mejor calidad de vida. Proporcionar atención de salud mental como terapia, asesoramiento y manejo de medicación o medicamentos puede ayudar a las personas a controlar sus síntomas y desarrollar estrategias saludables de afrontamiento para lidiar con el estrés y el dolor emocional. Oye, ¿cómo la importancia de tener acceso a un proveedor de salud mental? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tal vez no sabe cómo tomarse sus medicamentos. Tal vez otras personas necesitan instrucciones que necesiten ayuda. Punto. Necesitan ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos ayuda. Para eso estamos aquí. Para ayudarlos a ustedes. Ayudarnos a nosotros mismos a través de nuestras experiencias. Así que si usted entró a nuestro canal y está ahora escuchándonos, dale playback. Si necesita tomarte un cafecito, mira, dale pausa y vaya a tomarse su cafecito, venga para atrás. Si quiere comer con nosotros también, mira, nosotros estamos aquí. Y esto no es un anuncio pagado, pero también estamos aquí con nuestro Ice Latte de Starbucks. Y el día está hoy maravilloso, está a 91 grados. Estoy tomando esto aquí bien lindo, bien maravilloso, mi gente. Como les dije, esto es bien orgánico. Así que one shot, one take y vamos a lo que venimos. La intervención temprana y la atención continua de la salud puede reducir significativamente el riesgo de suicidio al abordar las causas profundas de los pensamientos suicidas y ayudar a las personas a construir resiliencia y bienestar emocional. Oye, qué lindo se escucha eso. Resiliencia y bienestar emocional. Que usted se pueda sentir bien. Que usted pueda, mira, después de todo ese trayecto tal vez que usted estuvo así de para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Resiliencia es prácticamente después de usted pasar toda esa situación, usted va creando ese power, como nosotros decimos, que te puede ayudar a aguantar el empuje. No es que vas a ignorar la situación, es que te va a ayudar a tu situación en cuanto a la administración y a la educación se refiere. Programas de prevención basados en la comunidad y en la escuela.
Esto es bien importante que prestemos atención. Los programas de prevención basados en la comunidad y en la escuela pueden desempeñar un papel significativo en la prevención del suicidio al aumentar la conciencia, brindar educación y ofrecer apoyo a las personas en riesgos. Estos programas a menudo involucran la colaboración entre diversos profesionales de la salud, como lo son psicólogos, psiquiatras, consejeros, educadores, organizaciones comunitarias, para crear un enfoque integral para la prevención del suicidio. El mes pasado, porque ya estamos en junio, el mes pasado era el mes de la prevención contra el suicidio. Aquí en los Estados Unidos tenemos una fundación que se llama la Fundación Americana contra el Suicidio, Prevención contra el Suicidio. Ella se encarga realmente de ayudar, de educar, de referir, de proporcionar recursos a las comunidades o a diferentes áreas para ayudarnos. También empezar a través de la educación. Bien importante que sepamos cómo podemos identificar el suicidio, cómo podemos identificar personas en riesgo, cómo podemos ayudar, cómo podemos navegar la situación, etc. Entonces voy a brindar algunos ejemplos de prevención basados en la comunidad y en la escuela. Estos incluyen, número 1, capacitación de gatekeeper. Este tipo de programa capacita a individuos como profesores, entrenadores y líderes comunitarios para reconocer las señales de advertencia de suicidio y responder de manera adecuada. La capacitación de gatekeeper equipa a estas personas con las habilidades para identificar las personas en riesgo, interactuar con ellas y referirlas a alguna ayuda profesional cuando sea necesario. Oye, son programas que realmente existen. Yo les voy a dejar recursos abajo en el link, en la descripción, para que usted pueda aprender más sobre el asunto. También usted puede hacer búsquedas en Google Search, en Bing, en Yahoo, en su search engine favorito. Más recursos para usted educarse. Oye, están disponibles para usted. Si no, pregúnteme, me envíe un mensaje que yo lo ayudo a navegar y a explorar estas situaciones. Usted no está solo, no se quede solo ni solita. Estamos aquí para ayudarle, mi gente. We are here to help you. A gente está aquí para se ayudar. 3 different languages, 3 diferentes lenguas, 3 diferentes idiomas. Para la gloria de Dios, porque eso es lo que yo quiero hacer. Llevar conciencia, educar y ayudar con mi experiencia y a través de los recursos que tenemos aquí. Número 2, campaña de educación y concientización sobre salud mental. Estas campañas tienen como objetivo educar al público sobre los problemas de salud y promover la conciencia sobre los factores de riesgo del suicidio, las señales de advertencia y los recursos disponibles. Al aumentar el conocimiento y la comprensión de la salud mental, estas campañas pueden ayudar a reducir el estigma y alentar a las personas a buscar ayuda cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque se van a sentir bien, no van a tener ese problema. Servicios de salud mental en las escuelas. Ojo, servicio de salud mental en la escuela. Proporcionar servicios de salud mental dentro de las escuelas puede ayudar a identificar y abordar los problemas de salud mental temprano, ofreciendo apoyo a los estudiantes que puedan estar en riesgo de suicidio. Estos servicios pueden incluir asesoramiento, terapia e intervención en crisis, así como la educación y capacitación para el personal escolar, apoyar mejor a los estudiantes necesitados. Al implementar estas estrategias y fomentar un entorno de apoyo, podemos trabajar juntos para prevenir el suicidio y crear una comunidad más segura
y comprensiva para aquellos que pueden o puedan estar luchando con pensamientos suicidas o pasaron ya por alguna experiencia que ellos mismos trataron o que un familiar lo hizo y ellos estuvieron presentes, directa o indirectamente. Punto 2. Reconocimiento de las señales de advertencia. Por favor, présteme atención. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, pare lo que usted está haciendo. Necesito que me ayude. Por favor, necesito que usted se eduque en el tema, que me ayude a brindar las informaciones. Comparta este video, comente, dele like, se suscribe dándole clic a la campanita para que pueda recibir todas las informaciones que nosotros vamos a estar presentando en esta plataforma, que es para la gloria de Dios, para edificar, como le dije, a través de mis experiencias y ayudar a otras personas que tanto necesitamos de ayudar. ¿Cuáles son una de las... Tenemos señales comunes de la ideación suicida, pero quiero dejar claro, un punto claro. La experiencia de cada persona con pensamientos suicidas puede ser diferente. Algunos signos de advertencias comunes pueden indicar que una persona puede estar en riesgo. No significa que se va a suicidar, pero sí tenemos señales comunes que nos ayudan a identificar, o por lo menos hacer. Ustedes se acuerdan que yo les dije en no sé si, para refrescar la memoria, en el primer episodio yo les dije como hacer una lista, ¿verdad? Y la gente, nosotros podemos hacer un checklist con esto aquí. Por ejemplo, una de las señales es hablar sobre querer morir o expresar pensamientos de suicidio. Puede ser implícito como que puede ser explícito. 2. Sentimiento de desesperanza, inutilidad o dolor emocional insoportable. Un dolor emocional insoportable, yo le voy a dar una experiencia mía. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve la ideación suicida fue mayo 12 del 2015. Yo estaba en una tiendita por aquí, en mi área, lo que le dicen las bodeguitas. Y ese día yo vi, estaba así bien lindo. Y vi entrando una pareja con sus 2 hijas. Y por alguna razón, no sé, mis 2 hijas se reflejaron en esas niñas. Ellos estaban bien felices, estaban comprando refrigerios, estaban comprando sodas, refrescos o bebidas carbonatadas, como dicen en otros lugares. Y iban a pasar un día normal en familia. Y a mí me dio tanta tristeza, a mí me dio un dolor tan grande que yo sentí realmente un dolor, o sea, fue físico y también lo sentí como dentro del alma, lo sentí dentro de... Fue una experiencia surreal realmente, fue una experiencia bien surreal. Y cuando sentí ese dolor, lo único que yo quería era, literalmente, si yo hubiese podido hacer eso, lo llegaba a hacer, era sacarme el corazón del pecho y quemar esa área para no sentir más ese dolor. Eso para mí es un dolor insoportable emocional. No sé si yo creo que lo podemos entender. Cambios de humor, como el aumento en la agitación, la ira, la tristeza. Ojo, no necesariamente es una persona bipolar, como mucha gente le gusta decir cuando uno cambia de humor o cambian de humor. Ah, tú eres bipolar. No, mi gente, no es que sea bipolar. Es que, ojo, no sabe lo que está pasando detrás de eso.
no saben lo que está pasando detrás de eso. Por favor, estén pendientes a lo suyo. Aislamiento de amigos, familiares y actividades que antes disfrutaban. No quiero ir para la iglesia porque no me siento bien. No quiero ir para el gimnasio, no me quiero cuidar. No quiero salir con mi esposa, no quiero estar con mis hijas, etcétera. El aumento de consumo de sustancias y comportamiento autodestructivo. Alcohol, marihuana, recreacional, perico, cocaína, heroína, alcohol, comportamiento destructivo, puede ser automutilación, puede ser guiando o conduciendo a altas velocidades, al garete, como decimos en Puerto Rico, a lo loco, estando con diferentes parejas sin importar los riesgos. Esas cosas son ejemplos de consumo de sustancias y comportamientos autodestructivos. Regalar objetos personales o hacer arreglos para después de su muerte. Aunque es normal que nosotros estemos preparados ante cualquier eventualidad. Pero cuando tú ves a una persona que comienza a regalar todas sus cosas de la nada, tú estás hablando de la nada, o puede ser también poquito a poquito. Quién sabe, a lo mejor esa persona lo está planificando, porque eso sí, la gente lo planifica. Sí, la gente lo planifica. Esas son cositas o cosas, señales que nosotros todos juntos podemos aprender. Y una súbita sensación de calma o alivio después de un periodo de gran gusto emocional. O sea, hoy, por ejemplo, se murió alguien de la familia, alguien cercano, tu mamá, tu papá, Dios los cuide, ¿verdad? Alguna abuela, o murió un amigo cercano, un accidente de carro, etcétera. Obviamente tú vas a estar, vas a estar bien angustiado. Y ya mañana, estoy chilling, como si nada hubiese ocurrido. Como si nada hubiese ocurrido. Así estoy. Eso. Pero es súbito. Pum, rápido. Es bien importante que nosotros tomemos estas señales en serio. ¿Por qué? Número 1. Es crucial tomar en serio cualquier señal de ideación suicida, ya que la intervención temprana puede salvar vidas. Oye, estamos hablando de vida o muerte. No estamos hablando de que las personas están hablando por puro chiste, ¿no? Esto es una cosa de vida o muerte. Esto es una cosa de vida o muerte. Estos son señales que si usted aprende, si usted se educa, si usted ayuda en la aplicación práctica, ayudando a buscar recursos, que vamos a estar hablando un poco más de ese tema más adelante, usted puede salvar una vida. O, si usted no lo toma en serio, puede perder una vida. Ignorar o descartar señales pueden llevar a oportunidades de pérdidas para la intervención y el apoyo, lo que podría resultar en consecuencias trágicas. Y estamos hablando de que se puede matar o puede que dejar vegetal, porque a lo mejor el suicidio no salió como quedó, pero entonces le puede dar un infarto cerebral, o quedarse sin oxígeno, o quedar en coma, o quedar vegetal, o quedar mutilado para el resto de la vida y no tener una óptima calidad de vida. Esas son cosas que pueden pasar. Al reconocer estas señales de advertencia y tomarlas en serio, podemos ayudar a las personas en riesgo a sentirse vistas y escuchadas, animándoles a buscar apoyo y ayuda. Hoy estas dos cosas, sentirse vistas y escuchadas. ¿Usted sabe cuál es el antónimo de sentirse vista y escuchada? Sentirse ignorado y que no te están escuchando. Y cuando te ignoran, ¿cómo tú te sientes? Cuando no reconocen que tú estás ahí, o qué, ¿cómo tú te sientes? Caramba, oye, ¿que habré hecho algo malo yo?
¿Cómo podemos abordar a alguien que está experimentando pensamientos suicidas? Si sospecha que alguien está experimentando pensamientos suicidas, es esencial abordarlos con empatía, comprensión y sin juzgar. Aquí les voy a dar algunos pasos para que usted consideren al momento de usted abordar a alguna persona que usted entienda o crea que está en riesgo de tomar la decisión del suicidio o está en el procesamiento de la ideación suicida. Comienza una conversación, es lo primero, conversa una conversación, pero no comiences como que si tú estás viendo que la persona, voy a dar un ejemplo, si ustedes están viendo que la persona está pasando por un dolor, no les diga se calmen, no les diga eso, porque usted está invalidando los sentimientos de esa persona. Eso lo que puede hacer es molestarlo más y se ira más. Te lo digo porque a mí me pasa, a mí cuando me dicen cálmate, a veces tú lo tienes que decir, pero la persona se va a sentir como que realmente no lo estás validando como se siente. No estás dejándole saber que mira, yo estoy aquí, lo estás juzgando de antemano. Expresa tus preocupaciones con delicadeza. Con delicadeza. Haz preguntas abiertas para animarlos a compartir sus sentimientos. La idea de tu fomentar o iniciar es para eso, para que esa persona comienza a sacar toda la porquería, toda la basura que tiene acumulada de tal vez años, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Es importante escuchar activamente. Y escuchar activamente es prestar atención con todo, como que tu vida, la vida de esa persona depende de tus oídos. Si pensamos con sentido de urgencia, si colocamos la vida de esa persona como primer lugar, cuando estamos haciendo esa conversación, créanme que usted va a escuchar activamente. Tienen que estar presentes, se tienen que dejar sentir, o sea, no puedes simplemente sentarte ahí y dejar que la persona bla, 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 no. Mueve tu cabeza así, te entiendo. Ok, si no entiendes una cosa, ¿qué me quisiste decir con eso? Para que lo puedas entender, se sienta comprendida. Se sienta comprendida. En esa conversación, usted va a bailar sus emociones, las emociones de la otra persona, y va a demostrar que sí le importa, porque eso es la real. Nos tiene que importar. Si no nos importa, mira, realmente váyase para otro canal. Yo estoy aquí para ayudar a las otras personas. La persona que no quiera ayudarse, por favor, se puede ir para otro canal. No tiene que escuchar ni verme. Si no quiere, si no desea. Pero yo les ruego que se queden porque la vida de otras personas depende. La vida de tu familia, la vida de tus amistades, la vida de tus mejores amigos dependen de que usted esté aquí presente. Evita ofrecer soluciones o minimizar el dolor. Como les dije, ay, bendito, eso va a pasar, no te preocupes. No, bebé, no, me perdonan, pero no es así, no funciona así con las personas que estamos pasando por ideación suicida o que han pasado. Yo no estoy pasando ahora mismo, pero las personas que hemos pasado por eso. Por favor. Por favor. Y vuelvo y le digo, por favor. En lugar de sugerir soluciones o minimizar sus sentimientos, reconoce el dolor que está experimentando y expresa tu apoyo y comprensión. Mano, sí. Yo también me sentiría así. Ni te compares. Estoy aquí para ti. Sé que es duro, pero estamos aquí juntos. Vamos a llorar juntos. Si necesitamos llorar, yo te voy a abrazar. Yo estoy aquí para ti. Eso es estar presente. Eso es tú darle el apoyo emocional que necesita. Eso es tú darle la comprensión que tanto necesita esa persona. Anímalos a buscar ayuda profesional. No es decirle, tú estás loco, vete con un psiquiatra. No. Wait. Hold your horses. Aguanta ahí, aguanta. Asegúrate ahí. No. Cuando tú animas a esa persona a ayudar, lo ayudas.
a buscar, o lo animas, lo animas a la persona a buscar ayuda profesional de salud mental, como un terapeuta, un consejero, un psiquiatra, para hablar más sobre sus emociones y sentimientos. Ofrece ayudarlos a encontrar recursos o hacer una cita si es necesario. Eso es ayuda práctica. Estar ahí para esa persona, si tal vez puede ser una persona que no sepa cómo buscar en el internet, o cómo llamar, o cómo, ¿me entiende? Eso es bien importante y ustedes van a estar ahí para ello. Es bien importante. Ofrécete a ayudarlos a buscar. Otra de las cosas yo creo que es el seguimiento. Ofrece el apoyo continuo. Estar ahí dándole, ¿cómo tú estás? Llamando. Mira, asegúrate de hacer un seguimiento y comprobar con la persona regularmente si está yendo a la cita, si necesita que lo lleves a la cita. Yo me ofrecería hasta llevarlo a la cita. Así de importante para mí es esto. Yo te llevo a la cita, te ayudo a buscarla y te llevo allá. Y si necesitas traductor, me quedo contigo también. Porque esto es de vida o muerte, como les dije. El apoyo continuo es crucial durante momentos difíciles. Ahí es que yo sé quiénes son mis verdaderos amigos. Ahí yo sé quiénes son los que realmente están conmigo. Pero Dios se encarga de siempre colocar las personas alrededor, los recursos alrededor. Yo creo, como te digo, Dios me puso en este lugar para yo brindarte estas informaciones, para ayudarte, para ayudar a que tú que estás pasando por alguna situación no te desanimes. Tú que estás teniendo un dolor emocional, decirte que hay solución y no es el suicidio. Tú que ya pasaste por un primer atentado contra tu vida y no resultó, usted está aquí todavía, tiene esperanza. Tiene esperanza. Cuando tú estás ahí para escuchar, para ofrecer ánimo y recordarle que usted está ahí para ayudarle, créeme que esa relación tuya va a cambiar con esa persona. Va a cambiar del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque usted estuvo allí en momentos difíciles. Cuando nosotros reconocemos las señales de advertencia de la ideación suicida y tomamos las medidas adecuadas, podemos ayudar a apoyar a aquellos que pueden estar luchando o que están luchando y contribuir de manera positiva a la prevención del suicidio. Sí, porque digo de manera positiva porque hay personas que contribuyen de manera negativa, que en vez de sumarte te restan, te quitan el ánimo y no dejan que usted pueda echar para adelante. Pero todo con calma. Parte 3, punto número 3, cada intervención y apoyo en crisis. Las líneas telefónicas de crisis y otros recursos para las personas en situaciones de angustia. Las líneas de crisis pueden proporcionar apoyo y asistencia inmediata a las personas que experimentan pensamientos suicidas o angustia emocional. Profesionalmente y voluntarios capacitados están disponibles para escuchar, proporcionar información y guiar a los llamantes hacia los recursos adecuados. Algunas de estas líneas de crisis bien conocidas incluyen la línea de prevención del suicidio aquí en los Estados Unidos, que es marcando el 1-800-273-8255. En Inglaterra o en el Reino Unido se llama Samaritans, marcando el 116-123 desde su teléfono. También existe la línea de crisis 988, que es para la prevención del suicidio y la crisis emocional. Tenemos también en línea la American Foundation
for Suicide Prevention. Tenemos también 988lifecrisis.org. También está Befriends Worldwide, que esto es internacional. Usted puede visitar el link www.befrienders. Sería B de bueno, FRIENDERS.org para encontrar una línea de ayuda. Además de las líneas de crisis, otros recursos como líneas de texto de crisis, servicios de chat en líneas y centros de salud mental locales pueden brindar apoyo a personas en angustia. Aquí tenemos CRT, que es el Community Renewal Team. Tenemos, existen muchas aquí, por lo menos en el área donde yo vivo está una de las redes de hospital más grandes, está Hartford Hospital. Ellos tienen el Institute of Living, excelente por demás. Tenemos también la red de Trinity Healthcare, o conocida como St. Francis. Ellos tienen un programa excelente que es de ADRC, creo que se llama. Yo voy a poner todas las informaciones aquí en mis redes sociales y aquí en la descripción para que ustedes puedan buscar más sobre este apoyo. Papeles de los profesionales de la salud mental en la intervención con personas en riesgo. Los profesionales de la salud mental juegan un papel fundamental en la prevención del suicidio al proporcionar evaluación, tratamientos y apoyo continuos a personas en riesgo. Otra cosa les quiero dejar saber. El hecho de que tal vez yo tenga experiencia con situaciones que me han pasado anteriormente, como la depresión, la ansiedad, el PTSD, no significa que yo soy un profesional de la salud, ¿okay? Yo no soy un profesional de la salud. Sí tengo recursos dentro de mi equipo de trabajo para ayudarle a usted. Tenemos psicólogos, terapeutas, lo que usted necesite. Hacen consultas online que vamos a poder ayudarle. Así que ustedes no están solos, como les dije. Esto es un equipo que yo sé que vamos a estar ayudando a muchas personas a salvar vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que tal vez dice, lo que tú tienes es una ansiedad, pues tómate esto o haz esto. No, mi gente. Porque lo que funciona para mí no funciona para usted. Tal vez para mí un medicamento me hace efecto secundario porque yo tomo otros medicamentos, no es el mismo que usted va a tomar. Por eso es que es bien importante que usted vea un profesional de la salud mental, alguien especializado en esa área. Tal como usted va al cardiólogo para el corazón, tal como usted va al neumólogo para los pulmones, el sistema respiratorio, tal como usted va al gastroenterólogo, que es para el sistema digestivo completo. Así también tenemos especialistas de salud mental que nos van a ayudar a través de terapia, evaluaciones y ayuda continua para personas que estén en riesgo. Así que, ya saben, estos profesionales pueden ayudar a identificar y abordar problemas subyacentes de salud mental, desarrollar planes de tratamiento personalizado, lo que les dije anteriormente, y monitorear el progreso a lo largo del tiempo. Los profesionales de la salud mental también pueden proporcionar servicios de intervención en crisis, evaluar el riesgo inmediato y ofrecer apoyo durante momentos de mayor angustia y ideación suicida. Yo les voy a dejar saber una cosa. Si usted no tiene acceso al 911, que es aquí en los Estados Unidos, o algún teléfono, y usted tiene acceso a ir directamente a alguna sala de emergencia, vaya y diga que usted tiene pensamientos suicidas, y créeme que lo van a tratar rápido. Lo van a tratar rápido. Los profesionales de la salud también pueden proporcionar servicios de intervención de crisis, evaluar el riesgo inmediato y ofrecer apoyo durante un momento de angustia o ideación suicida. ¿Cómo nosotros, los familiares y amigos, podemos apoyar a alguien que está experimentando pensamientos suicidas? Nosotros, o sea, la familia y los amigos,
podemos desempeñar un papel significativo en apoyar a alguien que está experimentando pensamientos suicidas. Oye, qué fácil, brindarle un oído atento, comprensión y aliento. Aquí hay algunas formas de ofrecer ese apoyo. Número 1, estar disponible y accesible. Asegúrate de que la persona sepa que estás ahí para ellos y que pueden hablar contigo sobre sus sentimientos sin temor a ser juzgados y criticados. Oye, que aquí en este punto hay muchas cosas que les puedo dejar saber. Yo puedo hacer un podcast solamente de ese punto. De ese punto. Aquí no solamente está el hecho de que usted esté accesible, aquí está lo que es anonimato, la confianza, la empatía. Hay muchas cosas que usted puede hacer aquí. No juzgue, por favor, no critique, no le digan simplemente déjale saber, aquí está mi número de teléfono, usted me llama, estoy disponible para ti las 24 horas, 7 días a la semana. No importa, porque estamos hablando de una vida, no estamos hablando de un pedazo de pan. Estamos hablando de una vida. Fomentar la comunicación abierta. Ustedes ven que durante estas dos partes yo he estado hablando mucho sobre la fomentación de una comunicación abierta, sin juicio y sin crítica. Esto va a animar a la persona a compartir sus sentimientos y sus pensamientos. Así que prepárate para escuchar y validar sus emociones. No juzgue, por favor. No le diga a la persona, ay, tú lo que estás pasando. No, por favor, no. Para con eso. Ofrecer ayuda práctica. Ayuda a la persona a encontrar recursos. Ayuda a la persona a navegar. Cuando una persona está en angustia mental, lo menos que va a pensar es buscar un celular. Eso no es lo primero que le pasa a la persona por la mente. Tal vez ya si la persona se consigue calmar, consigue lidiar con aquel momento, entonces puede ser que la persona comience a pensar, caramba, ay, pero ¿qué pasó? Porque oye, yo he pasado muchas y a veces me he encontrado en situaciones donde no sé qué hacer, me quedo, ay, no sé qué hacer. Por eso es importante la importancia de la ayuda práctica. Ser paciente y comprensivo. Recuerda que la recuperación puede llevar tiempo y que la persona puede seguir experimentando altos y bajos. Ofrece apoyo y comprensión continua durante todo el proceso. No es solamente aquel momento que la persona te necesitó, es en todos los momentos del proceso. Fomenta el autocuidado y estrategias de afrontamiento saludable, lo que le dicen coping mechanisms. Sugiere actividades que puedan ayudar a la persona a enfrentar el estrés y el dolor emocional, como el ejercicio, meditar, practicar o algún pasatiempo o hobby que disfruten. Esté con esa persona, porque cuando hay dos personas es mejor que uno. Nosotros estamos hechos para interdepender de cada uno de nosotros. Es así. Ejemplo, usted necesita llegar a su trabajo y no tiene transportación y es usuario de transporte público, ¿verdad? Entonces, para usted llegar a su trabajo, usted depende de que el conductor del autobús o del taxi se levante a tiempo, haga sus cosas y pase por la parada del bus o responda a su llamada. Y depende, ¿verdad? Somos interdependientes. Así que por favor, quédese con esa persona. Al proporcionar una intervención y apoyo oportuno, podemos ayudar a las personas que experimentan pensamientos suicidas a sentirse, menos aislada y con más esperanza. Oye, tú puedes hacer la diferencia. Tu presencia puede hacer la diferencia. Un sonriso puede hacer la diferencia. Una sonrisa
puede hacer la diferencia. Un hola puede hacer la diferencia. De una persona que está al borde de matarse. Un abrazo. Me dan ganas de llorar. Me da rabia y me dan ganas de llorar. Yo quisiera salvar a todo el mundo. Pero no es así. No es así. No va a dar. Por eso es que yo creo que si nos ponemos todos juntos, podemos salvar vidas, mi gente. Vamos a salvar vidas. Vamos a salvar vidas. Podemos ayudar a las personas que experimentan pensamientos suicidas a sentirse número uno, menos aisladas, más esperanza. En lo que en última instancia contribuye a la prevención del suicidio. Todos estos puntos que yo hablé, llevo ya 45 minutos hablándole. Y cada uno de estos puntos, créanme, que puede salvar una vida. Uno solo. Un punto de esto solamente. Fomentar conversaciones abiertas. Con eso nada más. Usted puede salvar una vida. Recuerda que el papel de la familia, amigos y comunidades es vital para crear un ambiente de apoyo para aquellos que luchan con la ideación suicida o que pasaron por un atentado y no pasó, gracias a Dios no se murieron, no se mataron, o alguna persona que haya estado envuelto indirecta o directamente en la familia, que sea de su ciudad, un amigo, etcétera. Por favor, ustedes no están solos. Marquen, Olia. Pueden hasta mi Instagram. Voy a dejar mi número de teléfono también del podcast. Si necesitan hablar con una persona, oye, es que yo estoy aquí. Como le digo, no soy psicólogo, no te voy a brindar la ayuda de un psicólogo, pero te puedo ayudar a navegar de cómo usted puede obtener algún psicólogo en su área. Oye, porque hasta en México, yo me metí a las páginas de México y hay mucha información. Los países latinoamericanos también tenemos informaciones. Estamos en una era tecnológica, una era informática donde está todo accesible. Cada persona tiene un teléfono. En este episodio discutimos el tema vital de la prevención, intervención y apoyo a las personas que están en riesgo del suicidio. Cubrimos los siguientes puntos clave. La importancia de reducir el estigma en torno a la salud mental y suicidio, lo que puede ayudar a crear un ambiente de apoyo donde las personas se sientan cómodas buscando ayuda y hablando de sus problemas. Segundo punto clave, el papel de la atención de salud mental en la prevención del suicidio, identificando y tratando condiciones de salud mental y brindando apoyo continuo. Punto 3, clave 3. Programas de prevención basados en la comunidad y en la escuela pueden aumentar la conciencia y proporcionar educación y recursos para aquellos en riesgo. Número 4. Reconociendo los signos de alerta de ideación suicida, tomándolos en serio y abordando a alguien que pueda estar experimentando pensamientos suicidas con empatía y comprensión. Punto 5, clave 5, la disponibilidad de líneas de crisis y otros recursos para personas en crisis, así como el papel de los profesionales de salud en la intervención con personas en riesgo. Punto 6, el papel crucial de la familia y amigos en apoyar a alguien que experimenta pensamientos suicidas, ofreciéndole una oreja que escucha, ánimo y ayuda práctica. Alentamos a todos nuestros oyentes, a todo aquel que nos esté viendo, escuchando, a continuar educándose sobre la prevención del suicidio y buscar ayudas si ellos mismos o alguien que conoce está lidiando con pensamientos suicidas. Recuerden, la empatía, la compasión y la comprensión son esenciales para ayudar a quienes luchan con este difícil problema. Juntos
podemos crear un ambiente más solidario y cuidadoso para aquellos que puedan estar experimentando ideación suicida, trabajando colectivamente para prevenir el suicidio y salvar vidas. Muchas gracias por estar conmigo en un episodio más de Hablando con José. Hasta la próxima.